escúcheme bien, analizar cuál es la manía con Donald Trump. Si es tan malo, si es un candidato que no sirve, que nadie lo quiere, pues yo voy a analizar desde la perspectiva bíblica y histórica y psicológica y política, what is wrong? ¿Por qué tanto julete? ¿Por qué tan, como dicen los colombianos, por qué tanta vaina, como dicen ellos? ¿Sabes? Y bueno, yo digo, ¿por qué tanta cosa? De eso sí me da tiempo. Bueno, primero quiero hacer una oración para que Dios bendiga a todos los que nos están llamando, los que se están conectando en el día de hoy, porque voy a empezar con la ciudad de Nueva York. Yo acabo de hacer un viaje allá y acabo de ver unas noticias preocupantes sobre una ley que la Asamblea Municipal de Nueva York acaba de redactar y están al punto de aprobarla. Y les voy a hablar de esto porque tengo un mensaje para la iglesia también en Nueva York, para el liderato ministerial. ¿Qué está pasando? Acabo de venir de Nueva York y he venido impactado por lo que vi en Nueva York. Entonces, le digo bien claro que ante todo esto vamos a discutir esa situación, por eso vamos a empezar. Pero primero, vamos a pedirle al Señor que Él nunca se escapa de nosotros, Él está con nosotros. Que mientras yo estoy orientando, porque mire el versículo que vamos a usar, Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan el Apóstol, verso 31, vamos a leer el 31, el 32 y luego vamos a leer el 36. Ok. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero a mí el versículo que me interesa en el día de hoy es el siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en el verso 36, en el verso 36, amplía todo esto. Y mire lo que dice en el verso 8, 36. Vamos a decir aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mire la conexión con esto. Primero el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces usted brinca al 36 y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, y Jesús dijo bien claro esta palabra también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oílo bien claro, es lo que dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él también dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Bien claro, mire cómo dice esto, pero me encanta cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, como dije ahorita, lo unimos a Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36, bien claro, donde dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien claro. En el verso 44, Jesús dice, refiriéndose a los que están tocando en la puerta, ¿verdad? El mexicano que trabaja aquí, el guardia, el policía. No, bueno, para aquí estamos en Navidad. Belén le dio un plato de comida al guardia, lo tiene ahí feliz. Estamos aquí, ¿verdad? Estas cosas, estamos aquí normales, estamos en familia. Eso es la familia de clamor. Ahí está, allá hay un loco allá abajo tocando bocina. La mujer mía abriendo por acá un paquete. El que está tranquilo esta noche es Jorge Isaac. Gracias a Dios por eso. En Juan 8:44, cuando Jesús se refirió a los escribas y fariseos, les dijo en el verso 43, escúcheme bien, Dios, ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
¿Y sabe le dijo por qué? 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, oye bien, ustedes que me critican cuando hablo un poco fuerte, miren lo que Cristo le dijo a los fariseos y a los escribas. Yo quiero hablarle a la iglesia, a los pastores, evangelistas, obispos, apóstoles, llámese lo que le dé la gana de llamarse, en la ciudad de Nueva York. Con la noticia que me llegó esta noche y la vi fresquecita por los canales que veo de Nueva York. Dice, vosotros sois, le dijo a los escribas, a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y yo no he dicho aquí que nadie es del diablo, ¿saben? No he señalado a nadie, pero quiero que me oigan. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, hay que vivir la realidad, vivimos en un mundo contaminado, no tanto de los carros, no tanto de los gases, de la gasolina, no, contaminado espiritualmente. Y esa contaminación ha llegado hasta algunos púlpitos, ha llegado hasta algunos seminarios. Nosotros tenemos un seminario aquí evangélico que yo le llamo, que está cerca de la universidad por ahí, yo le llamo el cementerio, porque es un cementerio espiritual. Y bueno, el asunto es que tenemos eso, y tenemos los falsos profetas, la contaminación de herejías, que es algo que tenemos que hablar. Pero esta noche, pues creo que Jesús habló claramente. Dice, si en el Antiguo Testamento Dios le habla al pueblo de Israel, dice, si el atalaya viere el mal venir y no lo advirtiere, será culpable de la sangre de los que se pierden. ¿Qué decir? Que si yo hago, olvídese que si es una herejía teológica, olvídese si es política o económica, o lo que Dios me reveló de que hay que orar en Panamá para que venga lluvia y el canal funcione y la economía de ese país no se afecte. Bueno, si yo viera un peligro y yo soy un guardián, bueno, en el ejército usted es vigilante y si usted falla, lo fusilan. En guerra, un soldado que lo ponen a vigilar y se duerme, lo llevan a una corte marcial. Y si por causa de su negligencia mueren compañeros y el enemigo se enseñorea, lo mandan a fusilar. En otras palabras, esa es la realidad de la vida. Ahora, la importancia de que si yo, usted, que nos llamamos siervos de Dios, yo soy un pecador arrepentido. Yo no me doy golpes de que nunca he buscado que nadie me endiose, ni que nadie me rinda culto. Yo me recuerdo cuando yo fui a Cali, Colombia. Yo me recuerdo cuando yo fui era un joven soltero, solo, creyendo en la misericordia de Dios, y fui a Florencia, Caquetá, que era una intendencia, que era un territorio misionero, era un pueblito que lo que tenía era 2 neveras, y que no tenía línea telefónica, y que lo que había era un teléfono, por radioteléfono, tú tenías que hacer fila, y te comunicaban entonces con Bogotá y con el resto del mundo. No había luz eléctrica. La luz eléctrica era una planta que ponían 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y posiblemente 3 horas por la noche. Sí. 12 horas del día no había electricidad. Habían en Florencia, Caquetá, estoy hablando de 1968, 69, hace mucho tiempo para atrás. Yo era un joven solo. El pueblito, la intendencia, porque era un control misionero de la Iglesia Católica. La intendencia, la población de Florencia estaba aturdida por una plaga de malaria, de fiebre amarilla. Yo llegué en un avión de la Fuerza Aérea que trasladaba vacas, yo iba en un avión, llegué a Florencia que habían captado en el río Caquetá, o en alguna base del río Orinoco, un pez del grande de esa mesa que está aquí al frente, que tenía que cargarlo entre 2 hombres.
y llevaban vacas, y llevaban huellas, y llevaban ovejas, y cuánta locura había en ese avión. No habían sillos, pero lo que había eran unos bancos, porque era un avión militar, y era una intendencia. Y cuando yo llego a Florencia, la gente caía muerta en las calles de la malaria. Yo fui víctima de la malaria, pero durante los 30 y pico de días, los casi 2 meses, un mes y medio que estuve allí, yo me picó a la orilla del río, al río que, no, allí no es el Caroní, el río Caquetá, porque era Florencia Caquetá, pero la provincia, ¿cómo es que le llaman a ellos? El departamento del Caquetá. Era el sitio donde durante la guerra de la violencia entre los comunistas y todas las diferencias, la violencia que había de izquierda y derecha, pues se habían refugiado, después se convirtió en un refugio de la guerrilla de la FARC. Pero en aquel momento, durante la época de la gran persecución que hubieron de parte de Ospina Pérez y a Laureano Gómez, eran extremistas de derecha que todo lo que era, si tú eras evangélico o tú eras de cualquier denominación política, no de ellos, los mataron evangélicos, los obispos y los curas, con excepción de algunos que eran amigos nuestros, predicaban que matar a un cura, matar a un evangélico, matar a un pentecostal, matar a un liberal, matar a un comunista no era pecado. O sea, matar ya por ideología, no está hablando de una guerra. Pero sí, la gente se fue y muchos huyeron porque nosotros llegamos a contar en esa violencia de Ospina Pérez y Laureano Gómez, que le llamaban el monstruo. Después vino Rojas Pinilla. Y es en esa etapa que se levanta una voz que alerta, y no voy a entrar en detalles de eso porque lo podemos tomar en otro tiempo, pues, y lo asesinan, un caudillo político que se rebelaba contra el concordato, que se rebelaba contra esto, y hay que salir el bogotazo y lo matan, y todo eso sucedió en esa época de la década del 50 al 68, 69, cuando yo llegué allí a Colombia. Entonces los únicos dos que quedamos vivos de ese momento es Eugenio Jiménez, que debe estar escuchando en algún lugar del mundo, y este servidor. Y era que se mataba a los cristianos, llegaron a matar más de 400 pastores, quemaban las iglesias, violaban las mujeres. Ser un cristiano, ahora aún cuando yo llego en 1969, yo llego a Florencia Caquetá, aún en ese tiempo en Florencia Caquetá, pues tú no podías, si tú eres hijo de un cristiano, si tu papá y tu mamá no negaban. Eso pasó en Colombia, eso es historia, y el mundo nunca lo entendió así. Eugenio y yo, que quedamos vivos, lo vivimos. Más de 400 pastores asesinados, cientos de iglesias quemadas, 35 misioneros ingleses y norteamericanos están enterrados en el cementerio evangélico de Bogotá. Entonces, hubo una gran persecución. En medio de todo eso, aún en esa década que yo llevo, en Florencia Caquetá quien gobernaba era la Iglesia Católica. No, un matrimonio evangélico no había nada. Por eso decía que todos los cristianos que se casaban, porque el matrimonio de la Iglesia Católica era legal. Los evangélicos no tenían derecho de reconocimiento. Todos tenían que casarse para que el gobierno reconociera, tenían que casarte por el gobierno. Entonces, luego se hacía la ceremonia en la iglesia evangélica, si era evangélico, pero entonces, según la Iglesia Católica que gobernaba el país, tras bastidores, con el nuncio papal, con el rango de general de 5 estrellas, imagínense, eso era lo que había en Colombia, y eso está escrito en la historia. Un trato con el Vaticano, se llamaba la pequeña Vaticano Colombia en Bogotá. Entonces, un trato con el Vaticano donde se comprometía a sostener todos los templos, sostener la Iglesia Católica, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, los matrimonios de todos demás éramos adúlteros,
si tú no estabas casado con la Iglesia Católica. Si tú tenías hijos, esto fue lo que pasó, pero no habían voces, no podía ninguna persona que contradiciera al Estado, podía tener una emisora de radio. La primera emisora fue un hermano norteamericano, cubano, lo que fuera, cubano-americano, que vino con una misión creo que se llamaba la Panamericana, que compraron Nuevo Continente. Pero esa emisora fue la primera, no la podían decir que era evangélica, porque los evangélicos no tenían derecho a tener emisora de radio y televisión en Colombia. Yo viví eso, me da pena. Y que un día se lo voy a dedicar a Colombia, a la condición espiritual que está ese país ahora. Cómo la iglesia se ha transformado de una iglesia que pagó con sangre la libertad que hoy tienen, que los que hoy están dándose golpe de pecho de grandes apóstoles, de grandes ministerios, que si para aquí, que si para allá, no reconocen los mártires, los 400 y pico de pastores que murieron, las mujeres que fueron violadas, las iglesias que fueron quemadas. Entonces, la historia de un Jorge Eliezer Gaitán al finales pues allá por 1949-50, cuando vino el Bogotazo, Jorge Eliezer Gaitán, que procuraba que iba a terminar con la situación del concordato, que iba a hacer una Colombia donde ya una religión no tuviera el poder completo de controlar la educación, de controlar la vida entera. Y déjame decirle, hubieron sacerdotes, hubo uno de ellos que era amigo nuestro, escribió un libro, se titulaba Lo que el cielo no perdona. Cuando los templos católicos, cuando el Bogotazo, que matan y asesinan al patriarca Jorge Eliezer Gaitán, que dicho sea de paso, cuando en 1900 años después, 1982, creo que fue 83 por ahí, yo voy a la gran campaña en el Circo de Toros de Santa María, y la cadena Radio Caracol nos hizo la guerra. Los periodistas de allí me hicieron la guerra. Yo estaba joven, mi familia estaba joven, Kim y Catherine estaban más niñas, que Catherine era un bebé de ya ni Kim caminaba, Catherine estaba más jovencita. Y me recuerdo que nos lanzaban botellas de Coca-Cola, de esas de cristal, llenas de orina, bolsas con excrementos de los ricos, los millonarios católicos, porque cuando la Plaza de Toros Santa María se construye en medio de ese Bogotá que era campo. Y esos grandes multimillonarios complejos de vivienda, y venían los ricos y nos tiraban botellas llenas de orina, de cristal. Y una noche dije, tírenmela a mí. Por poco aquí mismo, por poco la matan. A la gente le tiraban bolsas de excremento y orina, y la gente se quedaba. Cuando alguien puso ahí lo que pasó en esa campaña, el mensaje último que yo di allí, que causó mi deportación y la persecución contra mí, ya en la década de los 80 estaba todo eso todavía. Tuve que sacar mi familia, mi equipo de campaña, y quedarme yo en la clandestinidad. Eso salió aquí en WKQ y en las cadenas, cuando yo me comunicaba con Puerto Rico desde la clandestinidad, perseguido no por terroristas, sino perseguido por la jerarquía católica romana que gobernaba aún en ese tiempo en Colombia. Y yo recuerdo eso, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces me puede venir a mí con chistes y venirme con toda esta embeleco de un montón de gente que hoy se han engrandecido. Cuando yo veo a Colombia y veo, no es que estoy en contra de las mega iglesias, veo iglesias que se jactan y no saben de la gloria que Dios le ha dado, y no se recuerdan los mártires, gente como Adelmo Chávez, que le mataron su hijo porque él, niño de 3 años, llega el cura, el alcalde y las tropas a la casa de Adelmo en Chiquinquirá y le dicen, si usted no niega a Cristo, vamos a pasar por esta bayoneta a tu hijo de 3 años. Y él dijo, no niego a Cristo, y no era mi ministro, y no era pastor. Estos engreídos modernos, estos individuos llenos de soberbia, que se jactan de la cantidad, de la grandeza de su ministerio, de las riquezas que tienen, no saben que eso lo pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. No saben que todo eso, todas esas libertades que hoy tienen,
toda esa libertad política, esa libertad económica, esa libertad de tener emisoras de radio, tener emisoras de televisión, todo eso hubo que pagar un precio. De todo eso de los extranjeros que llegamos allí, los únicos que quedamos vivos de Eugenio Jiménez y este servidor. Pero todos los demás que murieron. Les cuento el caso de Adelmo porque Adelmo Chávez llegó a ser tesorero en esa campaña que se dio cuando a mí tuve que sacar a mi familia y por poco me matan una de mis hijas. Y fuimos perseguidos a muerte solo por predicar. Y ese mensaje yo no sé ni cómo lo tienen en el Google, en YouTube, y lo puede ver. Yo no lo puse ahí. Entonces lo que les quiero decir es que entonces yo veo y tengo que dedicarle uno o dos Facebook a Colombia porque se han endiosado. Yo acabo de ver, cuando estuve en Juanarito, me puse a ver, a pesar de que es un pueblo granero, de Venezuela, pero es un pueblo humilde, y el hotelito donde yo estaba tenía, por lo menos tenía aire, y tenía aire porque cuando se iba la luz, pues una máquina de un generador nos daba aire. Y tenían una cuestión por internet, por Dish y yo no sé qué, y yo veía los cultos de esta gente en Colombia. Entonces un día estoy viendo el culto de una de esta gente y al final se engrandeció de que era la iglesia más grande en toda América Latina o en Colombia y que la gente venía de todas partes a verlo. Pero todo lo que tú tienes te lo dio Dios a través de gente como... Y cojo la figura única de Adelmo Chávez. Yo no sé si Adelmo Chávez está vivo o no, pero el Chiquinquirá, cuando la persecución fue grande y fue terrible en Colombia, llegó el cura, llegó el alcalde, llegaron las tropas, se metieron a la casa de Adelmo con un niño varón de 3 años de edad, se lo tomaron de las manos y el soldado con la metralleta en su mano, el cura y el alcalde dicen, si no niegas el evangelio y te vuelves a la Santa Madre Iglesia Católica, te mataremos tu hijo. Y digo, no negaré al Cristo, Adelmo. Y no era pentecostal, y no hablaba lengua, pero Adelmo se dice, no niego mi fe. Y fue lo mismo que me hicieron a mí décadas después. Cuando dije la verdad, cuando dije que le dije a la guerrilla que tenían que detenerse en seguir matando misioneros como Charles Bitterman, que 45 días antes de nosotros llegar, lo tenían secuestrado la FARC, donde ahora el presidente lo tenía secuestrado, no simplemente la FARC, lo tenía secuestrado el movimiento M-19, que uno de los comandantes es el señor Gustavo Petro, que hoy es presidente de la República de Colombia. Yo no sé si me volverán a dejar entrar o no, pero vive Jehová y vive mi alma que hablaré lo que digo. Gustavo Petro era gobernante, era comandante del M-19, y el M-19 que alegaba tener la espada original de Simón Bolívar, captura a Charles Bitterman 45 días antes de yo llegar con mi equipo, con mi familia a predicar allí. Después que ya yo había estado años predicando, pero entonces ahora llega a un nivel diferente. Antes, por los pueblos, como dije ahorita, a la intendencia del Caquetá, Florencia, un pueblo donde yo no tenía para comerme una sopa que valía 5 centavos en el Hotel Plaza, que yo tenía que comer en la iglesia, en la casa del pastor humilde de la Misión Panamericana, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo recordaré más tarde. Y entonces yo comía de lo que había. No había nevera, pues muchas veces vomitaba la carne porque estaba podrida y tenía que caminar 5 kilómetros atravesando campos donde habían serpientes, hasta boas que yo creo que pisé, para ir a predicar primero en un rinconcito donde nos cortaron la luz de la capilla de la iglesia Panamericana y me tiraron hasta un feto ahí al frente. Finalmente, cuando la campaña creció, Jaime Millán era el nombre, Jaime Millán era el pastor. Y cuando yo llegué a Florencia, yo me recuerdo que me mandaron donde don Pedro, que era un evangélico millonario, y don Pedro, cuando la esposa, que era una baptista, supo que yo era el predicador de Rasky, de alguna forma le dijeron que yo era un loco, que era un lobo rapaz, y los que me habían prometido, albergue, pues ella le dijo, no podemos albergar a ese hombre, y me dijo, váyase. Entonces me dijeron que me fuera donde el pastor de la iglesia Alianza Misionera,
un hombre de Dios, fui hasta esa casa del pastor de la Alianza Cristiana de Misioneros. El pastor me recibió, me dio un cuartito y yo me estaba acomodando. Dios mío, tengo una camita para dormir. La gente estaba muriendo por todos los lados de la malaria que había, porque no es la misma cosa ser predicador en un país donde ya ustedes tienen libertades, donde usted puede predicar, donde hay recursos. Allí había que hacer lo que había que hacer. Y los que, vuelvo y repito, los dos que quedamos vivos de esto es Eugenio Jiménez y este servidor. Ahora que yo pueda ver a Eugenio un día, traerlo a la televisión y entrevistarlo, que podamos hablar de todo. Después ya en 1980 y pico, por ahí, es que viene esa persecución. Eso viene cuando yo llego a la Plaza de Toros Santa María. Pero en aquel momento, cuando yo llego solo, soltero allí, yo me recuerdo que al rato don Pedro llamó y el pastor de la Alianza vino llorando, con lágrimas en sus ojos, y me dijo: reverendo, no lo puedo dejar quedarse aquí. Don Pedro me dijo que si usted se quedaba aquí, me quitaban la iglesia, me quitaban el sueldo y me largaran de aquí. Porque lamentablemente esas cosas, no lo sabe la gente, que a veces hay lugares donde una persona gobierna una iglesia, no solamente esa de la Alianza Cristiana, iglesias de todas clases, denominaciones, donde una familia manda más que el pastor, manda más que la Biblia, y todo eso existe. Y ese pastor era un hombre de Dios, pero don Pedro era el millonario que sostenía la iglesia y la controlaba y hacía lo que le daba la gana. Entonces el tipo con lágrimas me dijo: si yo no vengo aquí, me votan con toda mi familia. Mire la corrupción que hay dentro a veces de las iglesias, de las organizaciones. Él llamó, de alguna forma se comunicó con Jaime Millán, que era del Concilio Panamericano, que tenía una casa yendo a la salida hacia las selvas del Caquetá, y donde él recibía, las puertas de los cuartos eran tela, y él recibía a la gente allí, hermano, recibía a la gente allí, y a los misioneros y a la gente. Entonces a mí, cuando me llevó, caminamos, porque no tenía carro, caminamos 5 kilómetros, llegamos o más, llegamos a su casa, y me dijo: lo único que tengo para ofrecerte es una hamaca. Y la hamaca me la pusieron en un pedazo que no tenía techo, porque ya la casa estaba llena, y yo la primera noche de la lluvia, el miedo a las culebras y todo, me movieron la hamaca para la sala, y yo dormí un mes entero. Claro, la hamaca casi a las 3 semanas se pudrió, se despertó todo el mundo cuando yo caí en el piso, me regalaron una hamaca nueva, pero yo todo el tiempo dormí en la sala de Jaime Millán, el pastor de la Panamericana, en una hamaca, y comía lo que había, y caminábamos Jaime y yo a la iglesia de él media hora, más de media hora, caminábamos para allá, a veces pisando boas. Y me recuerdo que mandaban un misionero italiano a supervisarnos. Me recuerdo que todavía, pero ya me está funcionando. Una noche tuve una caída que me afectó esto aquí, llegó las marcas aquí. Me tiraron un feto, nos cortaron la luz, seguimos predicando y la gente, los milagros, y seguimos sin recursos. Al final eran tantos los milagros y tanto lo que Dios estaba haciendo, que me amenazaron con la iglesia, no el gobierno. La iglesia católica amenazó con votarme y hagan lo que le dé la gana, pero yo vine aquí en el nombre de Jesús. Y luego me entregan la plaza. A pesar de todo, la plaza era tan enigmática que yo veía el balcón de la casa de don Pedro, el que me había negado albergue, el que me había hecho que el pastor me votara, pero la última risa vino de parte de Dios. Y esa plaza en el centro de Florencia, Caquetá, que era una intendencia, se llenó de miles y miles. Y un día traen un niño muerto de 3 días, que lo traen camino de las selvas del Caquetá para enterrarlo en el cementerio, y entonces ese niño me lo tiran allí y Dios lo resucita. Yo nunca había visto eso. ¿Por qué le estoy hablando esta noche? Porque me preocupa la condición de la iglesia en Colombia. ¿Por qué es que se hicieron tan politizados y tenían hasta candidatos y todo, y se hicieron grandes y poderosos? No se jactan de tener la iglesia más grande. Entonces, ¿por qué tienen un presidente que era el comandante del M-19, quien después de tener por 45 días después que yo llego, lo matan a Charles Pitman, que lo tienen como rehén, porque son iguales que Hamas, y lo tienen como rehén,
y luego era de los Wycliffe Translators. Tengo entendido que esto nunca se divulgó, pero tengo entendido, pidieron el M-19, del cual Gustavo Petro, el actual presidente, me imagino, me gustaría hablar con él. Me gustaría hablar cara a cara con Gustavo Petro, para ver si se ha arrepentido de todos esos crímenes. Entonces, esto es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué un país que se jacta de que tiene iglesias de miles y miles y miles, un hombre que le dirigió el M-19, que decían que tenían la espada real de Bolívar y que mataron a Charles Bittman después que se le dieron 2 millones de chantaje, ¿sabes? Lo que pidieron por el secuestro, y le pegaron 2 tiros por el corazón a Charles Bittman, tiraron el cadáver. Y a mí lo que me preocupa es que el presidente ahora de ese país, eso habla de la condición espiritual de la iglesia, que ahora alega tener partidos políticos, que ahora alega tener senadores y senadoras, y que alega tener miles y millones de dólares, y que se habla, no de todo el mundo, pero que se habla de cuestiones hasta del narcotráfico metido dentro de las estructuras de algunos, no de todos, de algunos sectores religiosos en Colombia. Yo me recuerdo me recuerdo todo lo que vivió ese país. Entonces ese hombre llega a la presidencia, dice el presidente, un excomandante del M-19. Yo no sé cómo es posible, si hay tanto poder, pues todavía ahora el otro factor, no el frente de la FARC, frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no, ahora hay otra más que sigue con la guerrilla, que sigue secuestrando gente. Pero la pregunta que yo me hago, ¿dónde? Porque aquella iglesia que nosotros trabajamos con ellos, que no tenía grandes templos, que no tenía millones de dólares, que era prohibido tener una emisora de radio menos de televisión, ¿cómo logró? Y lo vimos nosotros, empezábamos campañas y los milagros traían la gente y la persecución traía a la gente, y de eso podemos hablar un poco más mañana. Entonces uno se pregunta, what is happening? Y esto es a lo que quiero llegar, y quiero que no se me vaya, quédese ahí para que me oiga. Y si alguien está en Nueva York, póngaselo para que lo oiga, grábeselo y lléveselo y dile que yo dije esto. Dile yo de mi alma. Entonces, yo me recuerdo que el M-19, cuyo comandante era también, o el comandante era Gustavo Petro, el presidente hoy de ese país. Bueno, pero si se arrepintiera, si yo me gustaría hablar con él, como hablé con el comandante Ortega cuando en 1990 por primera vez hablamos cara a cara, y hoy cuando voy a Nicaragua le digo consejo, oro por ellos y hago lo que puedo para que el país tenga paz. Pero me preocupa que cómo es posible que haya tanto cristiano y que se llama la iglesia más rica de América Latina, y que tienen iglesias de 500,000 y yo no sé de cuánta gente. Pero eso no es solamente ahí, eso está pasando en Guatemala, eso está pasando en muchas partes de Hispanoamérica, y está pasando en Estados Unidos, y está pasando en Nueva York. Entonces yo recuerdo como si fuera hoy la persecución, simplemente porque dije, si ustedes siguen matando pastores, eso está grabado ahí. Eso está en la historia. Si ustedes siguen matando pastores, Dios los va a matar a todos ustedes. Y el único que queda vivo del M-19 es Gustavo Petro. Es decir, que Dios ore por ese hombre. Dios tiene que tener algo con su vida. Yo no tengo problema con ir y sentarme a hablar con ese hombre. Me gustaría, porque no tengo de nada que avergonzar. No tengo miedo a perder la vida. No lo tuve cuando era más joven, menos ahora que estoy más cerca de ver a mi Cristo cara a cara. Y si podemos convertirlo, traerlo a Cristo. Pero entonces, ¿dónde está el poder de esa iglesia? No me interesa si me invitan. El día que Dios me diga que vaya para Colombia y me dejan estar, no voy. Yo no espero la invitación de nadie, porque quiero la invitación de parte de Dios. Pero ¿de dónde? ¿Por qué el narcotráfico sigue siendo poderoso en un país que dice que ahora tiene iglesias de 500,000 y de 1 millón y yo no sé cuánto, y que tiene imperios, y tiene imperios televisivos, y imperios radiales,
Y como digo, porque en Colombia esta palabra es mala, cuánta vaina hay. Posible para algunos sean malos, pero allí no era, y yo no creo que es mala, pero si usted se escandaliza, pues yo me atengo a lo que sea. Pero les quiero decir lo siguiente: what is happening? Entonces, eso mismo está pasando, y quiero, aparte de hablarle a la nación entera, quiero hablarle a la ciudad de Nueva York. Yo me recuerdo los tiempos de Ricardo Tañón y el aposento alto de Juan 16 allá en el Bronx, cuando la gente se amanecía llorando y se amanecía ayunando en lo que era el aposento alto de Juan 16. Entonces ahora me pregunto yo, ¿cómo es posible? Porque de esto es lo que se viene: si la atalaya viene el malvenido y no la tintera, será culpable de la sangre de lo que se pierde. Pues yo acabo de oír que el cabildo, el consejo municipal, que está controlado por Sodoma y Gomorra, lesbianas, transgénero, gente atea, yo no sé cuántos revolucionarios santeros. ¿Qué pasa en una ciudad donde hay tanta iglesia y que lamentablemente en las pasadas elecciones un montón de pastores eran más demoniocráticos que demócratas reales? Mi madre fue líder del Partido Demócrata, trabajó en eso, pero que eran tal que no, que hay que llevar a Biden. Pues ahí tienen a Biden, un falso profeta, un instrumento del diablo, que es el campeón de la pedofilia, que es el campeón ahora de la hipocresía, de la inmoralidad, la perversidad de Sodoma y Gomorra, que es un perseguidor de los que creen que el aborto es un crimen, y persigue a la Iglesia Católica, y persigue a todo aquel, y persigue a todos los cristianos que quieren vivir piamente y honestamente, y que promueve la perdición en las escuelas, que ha entregado a la unión de los sindicatos por el voto, le ha entregado el futuro de las escuelas y los niños. Este hijo del diablo, y no me condene, porque mire, aquí dice Cristo, le habló a los fariseos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso no soy yo, soy Cristo. Le digo, y eso se lo dijo al liderato religioso politizado en Israel: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues eso es lo que es Biden, un mentiroso. Ahora, yo no me da tiempo hoy, pero digo, la obsesión del poder es que, óyeme, yo no soy fanático de un político. Yo discrepo de muchas. Yo a veces pido que Trump se calle la boca y tuitee menos y se le vaya la soberbia, pero me tengo que preguntar, y eso no lo voy a tocar hoy, lo voy a tocar mañana. Tengo que preguntar, what is the holy thing? What's happening? ¿Cuál es la manía? Si el tipo está malo, si el tipo no sirve, déjalo que el pueblo vote por él. Y si no sirve, pues el pueblo, Dios, porque Dios es el que quita. Pero como tenemos un presidente que tiene Alzheimer espiritual, que es el campeón de los pedófilos, de Sodoma y Gomorra, enemigo de todos los cristianos, evangélicos y católicos. Pero a mí me preocupa saber que hay iglesias, una que otra, gracias a Dios son muchos, que están en contra de Israel y están tan demoniocráticos, están tan demonizados con la teología esta demoníaca de los demoniocráticos, que están vendiendo su alma al diablo y están favoreciendo a los criminales de Hamas, y están yo vi eso en Nicaragua. Yo vi un grupo de cristianos, líderes cristianos, apoyando todo lo que era malo, y a las maras y a cuanta porquería había. Entonces, yo le digo esto, yo me pregunto, what's happening? Y diciendo, Israel es del diablo, que está matando. Entonces, lo que escribe la autoridad de Hamas, que son unos criminales, que son unos animales, que son unas bestias satánicas, unos hijos del diablo, lo están pasando por el CNN, NBC, por todos los periódicos, estos tantos matados. Yo no dudo que hay víctimas que son víctimas de colateral, y que hay niños que han muerto y hay gente que ha muerto. Pero entonces de la noche a la mañana convertir a Israel
Han convertido a Israel en el criminal, lo han demonizado, y los malditos Hamas que empezaron esta guerra son las víctimas. Y ellos tienen la gente cautiva como escudos humanos. Ellos tienen controlada toda la información. Y son yo no sé si será que son brutos estos periodistas o estas cadenas de televisión, o será que están endemoniados. Yo no sé, son hijos del diablo. Porque todo lo que pasa es lo que dice el diablo, lo que dice Hamas. Ay, hoy tantos miles de muertos. Yo sé que hay daño colateral. Yo sé, mire, pero Israel tuvo la decencia de decir, nuestras tropas, 2 de ellos se equivocaron y mataron, porque tiraron, no dice nuestro texto, tiraron a 2 secuestrados, 2 rehenes, los tiraron sin camisa, con una banderita blanca, y los echaron al frente, y los cobardes estos, que también esas tropas mataron, los tiraron al frente, y claro, los muchachos jóvenes que están defendiéndose ante estos criminales dispararon, pero Israel es tan decente que admite que eso pasó. Pero entonces estos malditos hijos del diablo de la CNN, de NBC, del New York Times, de toda esta, y ahora metido en uno, gracias a Dios, que todavía quedan templos en Nueva York donde no se permite que estos endoctrinados, lavados de cerebro, falsantes espirituales que han perdido la visión y que dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y se unen a los enemigos de Israel. Es la única democracia que hay en toda aquella parte del mundo. Sabemos que el país este de Irán son esos ayatolas, son unos criminales, unos fanáticos, unos radicales, que matan mujeres porque no se ponen un trapo en la cabeza, mi hermano. ¿A dónde va a llegar esto? Entonces tienen Hezbollah y tienen a Yemen mandando misiles a los barcos, y tenemos un presidente guasacamayo, yo no sé qué, bruto, ciego, y nos están atacando los barcos que van por el Mar Rojo. Y si hubiera alguien, mire, el tiempo de paz, si hubiera un presidente con pantalones, le volaba las bases que tienen en Yemen y le mandaba, porque guerra es guerra y paz es paz. ¿Cómo decir, hermano? Es tiempo ya de que Biden se arregle o se remueva, y que el pueblo elija a alguien que tenga temor de Dios, que respete la iglesia, que respete a los niños y que dé a respetar la moral de la nación. Nos están atacando los barcos mercantes, todo un odio antisemítico, antijudío. Nos están haciendo manifestaciones frente a congresistas demócratas que apoyan a Israel. Y este charlatán de presidente que tenemos no dice nada. Mándele aviones y vuelen en las bases que tienen en Yemen, que están financiadas por Irán, y vueles a las encantos. Esto es guerra, y Dios es varón de guerra. Y póngale el sello a Hamas, que no pueden pelear contra la verdad. Ya estamos infiltrados por el sur. Ya nos están infiltrando por Canadá, por New Hampshire, por Vermont. Ya la gente en Boston no sabe qué hacer. Ya no saben, la ciudad de Boston se está convirtiendo en otro antro de corrupción, de toda barbaridad, igual que Nueva York, que yo acabo de venir. Es una asquerosidad lo que está pasando en la nación. No hay temor de Dios en la presidencia. Algunos altares se han hay, gracias a Dios que todavía quedan gente, 7,000 rodillas que no se han doblado ante los baales, pero en Nueva York son más demócratas que cristianos. Y a mí no me importa el partido, lo que me importa, mire, porque si el partido republicano sigue como va y peleando y haciendo locura, se lo va a llevar el diablo también. Pero entonces uno se tiene que preguntar, ¿dónde está la voz de la iglesia afroamericana, negro? ¿Dónde están los hispanos? ¿Dónde están los anglosajones? ¿Qué diantre está pasando en una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes donde hay iglesias por donde quiera? ¿Por qué están permitiendo que estos locos, usando la mentira, que no saben ni lo que hacen, están aterrorizando, están paralizando la ciudad y están haciendo lo que les da la gana? Yo acabo de venir de Nueva York y lo que veo es asqueante, peste a marihuana por todos lados. Unos grupos salvajes de ignorantes intelectuales universitarios, movidos por profesores corrompidos con ideología de género, con el odio hacia Israel,
¿Dónde está la voz de la iglesia pentecostal hispana? ¿Dónde está la voz de la iglesia venezolana pentecostal evangélica? ¿Dónde está la voz de los afroamericanos llenos del Espíritu Santo, que no están gobernados por Black Lives Matter, por los brujos y santeros de Black Lives Matter? De esto tengo que hablar. Entonces, ¿qué ha pasado? Acabo de oír una noticia. Lo acabo de ver, estoy pidiendo que me den todos los documentos. El Consejo Municipal en el día de hoy ha presentado una ley, óigalo bien, que debilita las fuerzas de la ley y el orden, que es decir, la NYPD, la policía de Nueva York, que favorece a los delincuentes y criminales en Nueva York. Este es el dinero de George Soros, el judío renegado, hijo del diablo, que se pasa metiendo dinero aquí para destruir a Puerto Rico, se pasa metiendo dinero en Miami para destruir a los cubanos allá. Ese hijo del diablo que si no se arrepiente le tiene Dios reservado con todo y que sea descendiente de judíos, que su padre era el criminal que le vendía a la Gestapo, y eso no lo dicen cuando presentan a este charlatán en las noticias en Estados Unidos. George Soros fue el conspirador con su primo, ayudó a su padre a amasar la fortuna que tiene cuando vendían a los judíos para que se lo llevaran en los carretas en los diferentes trenes para los campos de Trelín, Carazo, el holocausto. Se hizo millonario, dinero de sangre. Los gusanos se lo va a comer en el infierno este hombre. Ojalá que antes que se muera se arrepienta. Pero lo grande es que ha logrado meter como fiscales, meter candidatos políticos en el Consejo de Manhattan, municipal de Nueva York, Manhattan, todos los cinco condados, Staten Island, Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, y controlan el municipio, homosexuales, lesbianas, transgénero, enemigos de Israel. Y tú se acaba de hacer pasar una ley. Se intenta tuviera a Nueva York y saquean, los criminales andan por su cuenta, la policía NYPD lo han avergonzado, la han abandonado. ¿Dónde está la voz de la iglesia? Mientras esta gente protesta con mentiras y vuelve a atacar a los judíos, buscar que los maten y hacen protestas y paralizan el tránsito, hacen lo que le da la gana. Vandaliza el negocio de judíos. ¿Y dónde está la voz de la iglesia? Porque ese pueblo, aunque yo no esté de acuerdo, yo no practico el judaísmo, pero es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que un día tendrá Jerusalén como la capital del mundo por 1000 años. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esas voces? ¿Por qué no se manifiestan? Estos bandidos están movilizando jóvenes que están endoctrinando en las universidades. Córtenle el dinero a esas universidades. No le den un centavo. Yo sacaría la de aquí. Porque la de aquí es otra maquinita, otra fábrica de radicales de Sodoma y Gomorra. Y que han hecho hasta una alianza política para llevar a Puerto Rico, donde se alega que George Soros está metiendo millones de dólares para que Puerto Rico, esa alianza que ustedes ven, no se duerma en Puerto Rico. Porque están planeando tomar el poder aquí. Y están planeando, y lo único que puede salvar a Puerto Rico es un milagro de Dios. Y a mí no me importa que me cueste lo que me cueste. Dios me mandó a hablar hace 1 año y tengo que advertirle al pueblo de esto. Aquí dice, no, eso no pasará aquí. ¿Quién iba a pensar que Gustavo Petro sería presidente de Colombia? Yo me gustaría hablar con él, porque yo le voy a preguntar hasta dónde él participó en la muerte de Charles Whitman. Si me dejan entrar, y yo entro cuando Dios les dé la gana. Y el día, yo sabe que yo no puedo ir mucho a Bogotá por la altura, pero hablo con Gerena, me prepara algo de oxígeno, y me llevo un médico conmigo, y me llevo un par de ayudantes, que vaya de Venezuela, vaya Nieto, y de acá me llevo, y para que, ¿sabes? Pero me gustaría ir, y hablar con el presidente, y decirle, what's the matter with you? ¿Qué matter con usted? Usted no se da cuenta que ha llegado después, pero culpable, ¿dónde está la iglesia de Colombia? Que dicen que son ricos, que son poderosos, que tienen millones, que tienen partidos políticos. ¿Dónde está? ¿Y qué está pasando en Nueva York cuando el Consejo Municipal está aprobando una ley que va a debilitar la fuerza del orden y la policía de NYPD y favorece a los delincuentes más de lo que está haciendo la Fiscalía? Una cosa que no lo voy a tratar esta noche, pero si puedo mañana o el viernes.
Óigame, yo no me puedo quedar callado. Tiene que ser uno un loco, un ciego que ver cuál es la cosa y usan el lenguaje, insurrection, ¿sabes? No sé cómo pronunciarlo en español, yo digo rebeldía. Pues llevan ya años diciendo la insurrección, la insurrection, para luego hacer una acusación para destruir. Bueno, si el tipo es tan malo, si Trump es tan diabólico, yo lo único que refiero que él no supo definir cómo fue que se robaron las elecciones. Yo no dudo que se las robaron. Ahora, no creo que se las robaron con las máquinas, aunque no dudo cualquier cosa que son capaces de hacer, porque lo hicieron. La familia Kennedy con la mafia de Chicago le robó a Nixon las elecciones. Eso sale hasta en Netflix. Oh, simuladamente, pero sale. La historia está ahí. Lo único que Trump en su soberbia no ha dejado que se la... ¿Dónde está? Y una cosa, yo pregunto, la Casa Blanca habían cientos de pastores. Yo me recuerdo que cuando yo quise ir a Casa Blanca, gente de aquí le habló allá, no traigan ese loco aquí. Y no me interesa, pero ¿dónde están todos los pastores y pastoras que no salían de los cultos de orar, de los cultos que se daban? ¿Y dónde están ahora? ¿Por qué no van y buscan ese hombre? ¿Por qué no van y lo buscan? Hipócritas, fariseos, hijos de las tinieblas que han perdido la visión. Búsquenlo porque no salían de allá. Y quién sabe cuántas ofrendas recibieron, yo no sé. Lo que yo quiero decir es que yo no puedo quedarme callado porque esto es una locura ya. Pues llevan usando la palabra insurrection. Me lo corrige Belén después en español, porque yo tengo todavía un problemita con esto. Entonces, insurrección, levantamiento. Entonces, el tipo fue tan bruto que se puso a convocar una concentración que era su derecho. Y luego se infiltró, esa concentración filtrada por los Black Lives Matter, fue por Antifa, fue por los demócratas y los radicales de derecha. Pero el Partido Demócrata vio cómo conformar eso y ¿por qué no aparece un solo Black Lives Matter y un Antifa preso? Entonces conspiraron porque quieren el poder y no importa que el diablo se lleve la nación. ¿Dónde está la voz de la iglesia en Estados Unidos? ¿Dónde está la voz de Nueva York? Donde ahora van a pasar leyes para convertir a los presos, a los criminales en víctimas. Le van a quitar la autoridad a la policía. Si todavía lo que yo vi, la peste a marihuana por toda la ciudad, la policía no se atreve a arrestar a uno de estos criminales que debían llevarlo con una macana, meterle un macanazo y tirarlo en la cárcel cuando cogen ancianos y los patean y les roban y violan y se meten a las tiendas y se llevan las cosas y no se pueden tocar. Y ahora esta gente canibalística, estos animales que han sido electos porque el pueblo cristiano y el pueblo conservador se ha quedado callado y ahora van a convertir más cada día eso, el cabildo, el consejo municipal controlado por las tinieblas de Sodoma y Gomorra. Situación terrible esta. Yo acabo de venir de Nueva York. La peste a marihuana por todas las calles. La basura, la peste a los demonios sueltos, asaltos, gente durmiendo tirada en las calles. El alcalde Eric Adams ha dicho que él va a vetar esa ley si se la trae, pero hay un problema. Tienen controlado el cabildo, el consejo municipal, están a prueba de veto, la ciudad pueden hacer lo que da la gana. ¿Por qué la iglesia evangélica, pentecostal, católica, la que sea, no se ha levantado? Si tiene estos locos, a estos universitarios con profesores hijos del diablo, marchas todos los viernes, mañana se van para Penn Station otra vez. Y bueno, ¿y qué? Tenemos que hacer algo. Yo estoy pensando, tan pronto Dios me lo permita, yo quiero decir, yo estoy con Israel. Yo defiendo el derecho de Israel a defenderse. Y no me voy a dar a engañar por estos pseudo instrumentos del diablo que no saben ni lo que está pasando, jóvenes que los han engañado, y un presidente que está tratando de obligar a Israel a someterse. No, hay que parar a esa gente. En una guerra, si tú tienes que ganar la guerra, tú no puedes hacer un cese de fuego. ¿Pero por qué ellos quieren hacer un cese de fuego? Porque eso le va a dar la ventaja de reagruparse, hay que parar todo. Israel tiene el derecho de examinar para dónde va, porque se están robando la ayuda humanitaria que le dan. Y los palestinos, llamados palestinos, árabes, jordanos, beduinos, lo que sea,
Esa gente no pueden hacer nada porque los tienen amenazados, los tienen como escudo. Y entonces tienen a estos locos aquí. Bueno, yo no sé si todavía estarán aquí en Puerto Rico, pero todos los viernes paralizan Penn Station. Y los cristianos, tenemos a 2 o 3 trepados en los púlpitos, gracias que no son muchos, dándole la razón al diablo. Óyeme, conseguid la verdad y la verdad os hará libre. Voy a considerar esto. ¿Por qué? Y termino con esto. ¿Por qué esas manifestaciones no se promueven? Dice, ¿por qué no se presenta? Escuche bien. ¿Por qué no se promueve que Hamas deje libre a los rehenes? Escúchelo bien. Y que si es verdad que aman al pueblo árabe de lo llamado Palestina, ¿por qué no se entregan? Eso se dijo, ¿por qué no se entregan todos? Porque si quieren la paz, ¿por qué no se rinden? ¿Por qué en vez de estar libre Palestina del río al mar, por qué no dicen, dejen los rehenes ir y entréguense? Porque ustedes están causando, no es Israel está defendiéndose, y las mentiras de la exageración. Yo no dudo que hay daños colaterales, pero ¿quién es el culpable? El que empezó la guerra, jamás. Entonces, cuando trajeron los rehenes, los palestinos llamados aplaudían. Y ustedes metieron ese gobierno y los ha esclavizado. Entonces me da coraje lo que estoy viendo en las noticias. Pero yo me sigo en lo que dice la palabra, que Dios peleará por Israel. Jamás va a desaparecer. Pero esto es una lucha hasta que suene la trompeta. Sigamos predicando, pero no nos durmamos, hermano. No reciba esto como un insulto, es una voz de alerta profética. Su ciudad de Nueva York se la está llevando el diablo. La policía se van a ir. Nueva York se va a quedar sin policías. Se lo digo proféticamente, se van a largar. Quieren la ciudad, ahí la tienen. Todos esos locos y locas, lesbianas, homosexuales, extranjeros, cuanto demonio de Sodoma y Gomorra hay, metidos gobernando la ciudad. Y el pobre alcalde Eric Adams dice, lo voy a vetar, pero él sabe que si vete el proyecto, aquella gente, porque la gente de moral, de valores, no tuvo el conocimiento de tomar las decisiones. Padre, permite que esta voz profética haga que la gente este fin de semana ore, salga a pedir, salga a reconciliar su conciencia, que en este año electoral piensen y pidan dirección a por quién van a votar, y que tú traigas un avivamiento, que tú metas tu mano en Nueva York antes que tus juicios tengan que caer sobre esa ciudad, Padre. Mira, Gustavo Petro, dame la oportunidad de hablar con este hombre. Dame la oportunidad de sentarme con él. Dame la oportunidad de sentarme con Maduro. Dame la oportunidad de sentarme con quien sea para hablarle estas palabras como lo hizo Pablo. No me interesa la gloria humana. Gracias, Dios mío, por el día que ha sido un día maravilloso. Padre, sana enfermo. Bendice a todos los que están conectados y todos los que hemos participado en un día maravilloso, Padre. Thank you, Jesus. Bendice a Nueva York, la ciudad que yo crecí. Bendice al pastorado, Dios mío, que no vean estas palabras como insultantes, sino una voz que clama en el desierto, que despierte antes que pierdan lo que tienen. En el nombre de Jesús. Suset García, Dios le continúe bendiciendo, siervo del Altísimo. Si usted desea escribirnos, puede escribirnos a Jorge Racio, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O recuerde orar con nosotros, que es lo importante. Este fin de semana vaya a su iglesia, no se quede en su casa. Suset es Suset está no sé dónde está, pero qué se decía, está... Dios le continúe bendiciendo. En Carolina del Norte, bueno, te digo que estaba gente de Milwaukee, Norma González, Tati R, que también está aquí, Norma González, Miriam Rivera desde Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Carrillo Ramos desde Nevada, Dios mío. Eso es botado, allá frío que debe estar. Omaira Santiago,
Déjame ver, Miriam Rivera desde Milwaukee, aquí otra vez. Suzette de North Carolina, Richard Selfie también está viendo. Bueno, esto sigue aquí, mucha gente. Jeffrey Carrillo, saludos, otro más de Nevada, tenemos una audiencia buena en Nevada. Tengo que ir por allá a predicar. Miriam Rivera, Tati Rodríguez, no dice de dónde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, descansen. Mañana estaré aquí, si Dios lo permite, a esta misma hora. Bueno, hoy cerramos los estudios. No se abren hasta el día 8, así que... Pero les voy a coger unos días libres y voy a pasar una serie de programas que grabamos. Además, mañana sí voy a estar aquí. Y posiblemente el viernes también. Así que, y este fin de semana, congresen, oren por Israel. También Israel tiene que arrepentirse, eso lo sé. Y Dios ha bregado con esa nación, pero yo no me voy en contra de lo que dice la Biblia. Dios le pega fuerte al hijo que ama. ¿Quién sabe si todo esto le hace recordar a Israel que su libertinaje también le ha dado lugar a que estos enemigos se enseñoreen? Y a los cristianos que pongan sus ojos en Cristo. Duerma, descanse. Que Dios le cuide, Dios le guarde a todos y le conteste sus peticiones, le salve, le reconcilie con Cristo. No se deje de intimidar, eche para adelante. Dios le bendiga.